Guimarán de Levita Negra presidía el duelo. Delante del féretro, en filas, iban muchos obreros y algunos comerciantes al por menor, con más varios zapateros y sastres, rezando Padres Nuestros. Guimarán había propuesto que no se dijese palabra. No había muerto el gran Barinaga, aquel mártir de las ideas, dentro de ninguna confesión cristiana. Luego era contradictorio. Deje usted, había advertido Foja con mal gesto. No seamos intransigentes, no extrememos las cosas. Ese mal efecto que se rece. Esto es una manifestación anticatólica, observó el maestro de escuela. Es anticlerical, dijo otro liberal probado. El tiro va contra el provisor, manifestó un lampiño de la policía secreta de Gloucester. Así pues, se convino que se rezaría y se rezó. Riquiscat in pace, decía Parcerisa, que rezaba delante con voz solemne al terminar cada oración, y contestaban los de la fila que llevaban hachas encendidas. Riquiscat in pace. Ni el latín ni la cera le gustaban a don Pompeyo, pero había que transigir. Todo aquello era una contradicción, pero Vetusta no estaba preparada para un verdadero entierro civil. Las mujeres del pueblo que tomaban agua de las fuentes públicas, las ribeteadoras y costureras que paseaban por la calle del comercio y por el boulevard, arrastrando por el lodo con perezosa marcha los pies mal calzados, las criadas que con la cesta al brazo iban a comprar la cena, se arremolinaban al pasar el entierro y por gran mayoría de votos condenaban el atrevimiento de enterrar a un cristiano, sinónimo de hombre, sin necesidad de curas. Algunas buenas mozas, mal pergueñadas, alababan la idea en voz alta. Hubo una que gritó: así que rabien los de la pitanza. Esta imprudencia provocó otro del lado contrario. ¡Andáis, judíos!, exclamaba una moza del partido, azotando con un sueco la espalda de muchos de sus conocidos, peones de albañil y canteros. Detrás del duelo iba una escasa representación del sexo débil, pero, según las de la cesta y las de las fuentes públicas, eran malas mujeres. ¡Anda tú, pendón! ¡Anda, vais, pingos! Y las correligionarias de don Pompeyo reían las carcajadas, demostrando así lo poco arraigado de sus convicciones. La noche se acercaba, el cementerio estaba lejos y hubo que apretar el paso. La lluvia empezó a caer casi perpendicular, pero en gotas mayores. Los paraguas retumbaban con estrépito lúgubre y chorreaban por todas sus varillas. Los balcones se abrían y cerraban, cuajados de cabezas de curiosos. Se miraba el espectáculo generalmente con curiosidad burlona, con algo de desprecio, pero por lo mismo se declaraba mayor delito el del magistral. Aquel pobre don Santos había muerto como un perro por culpa del provisor, había renegado de la religión por culpa del provisor, había muerto de hambre y sin sacramentos por culpa del provisor, y ahora los revolucionarios que de todo sacan raja aprovechan la ocasión para hacer una de las suyas. Y por culpa del provisor no se puede estirar demasiado la cuerda, ese hombre nos pierde a todos. Estos eran los comentarios en los balcones y después de cerrarlos continuaban dentro de las censuras. Muchas amistades perdió de paz aquella tarde, sin que se supiera cómo llegó a ser un lugar común. Verdad evidente para Vetusta que Barinaga había muerto como un perro por culpa del magistral. Los amigos que le quedaban a don Fermín reconocían que no se podía luchar por aquellos días, a lo menos, contra aquella afirmación injusta pero tan generalizada. El entierro dejó de atrás la calle principal de la colonia, que estaba convertida en un lodazal de 1 kilómetro de largo, y empezó a subir la cuesta que terminaba en el cementerio. El agua volvía a azotar a los del Duero en diagonales, que el viento hacía penetrar por debajo de los paraguas. Llovía a latigazos. Una nube negra, en forma de pájaro monstruoso, cubría toda la ciudad y lanzaba sobre el Duero aquel chaparrón furioso. Parecía que los arrojaba de Vetusta, silbándoles con las fauces del viento que soplaba por la espalda. Se subía a la cuesta a buen paso. La percalina de que iba forrado el féretro miserable se había abierto por 2 o 3 lados. Se veía la carne blanca de la madera que chorreaba el agua. Los que conducían el cadáver desarandeaban. La fatiga y cierta superstición inconsciente les habían hecho perder gran parte del respeto que merecía el difunto. Todos los halcones se habían apagado y chorreaban agua en vez de cera.
Se hablaba alto en las filas. Deprisa, deprisa, se oía a cada paso. Algunos se permitían decir chistes alusivos a la tormenta. En el Duero había más circunspección, pero todos convenían en la necesidad de apresurar el paso. Aquel furor de los elementos despertó muchas precauciones taciturnas. No hay Dios, es claro, iba pensando, pero si lo hubiera, podría creerse que nos está dando azotes con estos diablos y aguaceros. Llegaron a lo alto, a la cima de aquella loma, la tapia del cementerio se destacaba en la claridad plomiza del cielo como una faja negra del horizonte. No se veía nada distintamente. Los cipreses detrás de la tapia se balanceaban, parecían fantasmas que se hablaban al oído, tramando algo contra los atrevidos que se acercaban a turbar la paz del camposanto. En la puerta se detuvo el cortejo. Hubo algunas dificultades para entrar. Se había olvidado ciertos pormenores y la mala fe del enterrador, tal vez la del capellán también, ponía obstáculos reglamentarios. «A ver, ¿dónde está Foja?», gritó don Pompeyo, que no se encontraba con ánimo para dar otra batalla al oscurantismo clerical. Foja no estaba allí. Nadie le había visto en el duelo. Don Pompeyo sintió el ánimo de fallecer. «Estoy solo. Ese capitán Araña me ha dejado solo». Sacó fuerzas de flaqueza y, ayudado por la indignación general, se impuso. El cortejo entró en el cementerio, pero no por la puerta principal, sino por una especie de brecha abierta en la tapia del corralón inmundo, estrecho y lleno de ortigas y escajos, en que se enterraba a los que morían fuera de la iglesia católica. Eran muy pocos. El enterrador actual solo recordaba 3 o 4 entierros así. El duelo se despidió sin ceremonia. A latigazos los despedía el viento con disciplinas de agua helada. Don Pompeyo Guimarán salió del cementerio el último. Era su deber. Había cerrado la noche, se detuvo solo, completamente solo, en lo alto de la cuesta. A su espalda, a 20 pasos, tenía la tapia fúnebre. Allí detrás quedaba el mísero amigo, abandonado, pronto olvidado del mundo entero. Estaba a flor de tierra, separado de los demás vetustenses que habían sido por un muro que era una deshonra, perdido como el esqueleto de un rocín entre ortigas, escajos y lodo. Por aquella brecha penetraban perros y gatos en el cementerio civil. A toda profanación estaba abierto, y allí estaba don Santos, el buen Barrinaga, que había vendido pátenas y viriles, y creía en ellos en otro tiempo, y todo aquello era obra suya, de don Pompeyo. Él, en el café-restaurant de La Paz, había comenzado a demoler el alcázar de la fe del pobre comerciante. Un escalofrío sacudió el cuerpo de Guimarán, se abrochó. Había sido otra imprudencia venir sin capa. Entonces sintió que no sentía ya el agua, era que ya no llovía. Sobre Vetusta brillaban entre grandes espacios de sombra algunas luces pálidas, las estrellas, y entre las sombras de la ciudad aparecían puntos rojizos, simétricos, los faroles. Guimarán todavía volvió a temblar, sintió la humedad de los pies de nuevo y apretó el paso. Hubo más, se le figuró que le seguían, que a veces le tocaban sutilmente las faldas de la levita y el cabello del cogote, y como estaba solo, seguramente solo, no tuvo inconveniente en emprender por la cuesta abajo un trote ligero con el paraguas debajo del brazo. No, no hay Dios, iba pensando, pero si lo hubiera, estábamos frescos. Y más abajo, de todas maneras, eso de que le han de enterrar a uno de fijo, sin escape, en ese estercolero, no tiene gracia. Y corría sintiendo de vez en cuando escalofríos. Don Pompeyo tuvo fiebre aquella noche, ya lo decía él, la humedad, deliró. Soñaba que él era de cal y canto y que tenía una brecha en el vientre, y por allí entraban y salían gatos y perros, y algunos que otros diablejos con rabo. Capítulo 23. Tecum principium indie virtutis tuce splendorum sanctorum ex utero ante diciferum genuite. Esto leyó la regenta sin entenderlo bien, y la traducción del Eucologio decía: tú poseerás el principado y el imperio en el día de tu poderío, y en medio del resplandor que brillarán en tus santos, yo te he engendrado de mis entrañas desde antes del nacimiento del lucero de la mañana. Y más adelante leía Ana con los ojos clavados en su devocionario.
Sí, sí, aleluya, aleluya, le gritaba el corazón a ella, y el órgano, como si entendiese lo que quería el corazón de la regenta, dejaba escapar unos diablillos de notas alegres, revoltosas, que luego llenaban los ámbitos oscuros de la catedral, subían a la bóveda y pugnaban por salir a la calle, remontándose al cielo, empapando el mundo de música retozona. Decía el órgano a su manera: adiós, María Dolores, marcho mañana en un barco de flores para La Habana. Y de repente cambiaba de aire y gritaba: la casa del señor cura, nunca la vi como ahora. Y sin pizca de formalidad se interrumpía para cantar: arriba, Manolillo, abajo, Manolé, de la quinta pasada, yo te liberté. De la que viene ahora, no sé si podré, arriba, Manolillo, Manolillo, Manolé. Y todo esto era porque hacia 1870 y tantos años había nacido en el portán de Belén el niño Jesús, que le importaba al órgano, y sin embargo parecía que se volvía loco de alegría, que perdía la cabeza y echaba por aquellos tubos cónicos, por aquellas tromperas y cañones chorros de notas que parecían lucecillas para alumbrar las almas. El ejemplo estaba oscuro, de trecho en trecho, colgado de un clavo, en algún pilar, un quinqué de petróleo con reverbero interrumpía las tinieblas que volvían a dominar poco más adelante. No había más luz que aquella esparcida por las naves, el trasaltar y el trascoro, y los cirios del altar y las velas del coro que brillaban a lo lejos, en alto como estrellitas, pero la música alegre, botando de pilar en capilla, de pavimento a la bóveda, parecía iluminar la catedral con rayos del alba, y no eran más que las 12, empezaba la misa de gallo. El órgano, con motivo de la alegría cristiana de aquella hora sublime, recordaba todos los aires populares clásicos en las tierras vetustenses y lo que el capricho del pueblo había puesto en moda aquellos últimos años. A la regenta le temblaba el alma con una emoción religiosa, dulce, risueña, en que rebosaba una caridad universal, amor a todos los hombres y a todas las criaturas, a las aves, a los frutos, a las hierbas del campo, a los gusanos de la tierra, a las ondas del mar, a los suspiros del aire. La cosa era bien clara, la religión no podía ser más sencilla, más evidente. Dios estaba en el cielo presidiendo y amando su obra maravillosa, el universo. El Hijo de Dios había nacido en la tierra y por tal honor y divina prueba de cariño el mundo entero se alegraba y se ennoblecía, y no importaba que hubiesen pasado tantos siglos, el amor no cuenta el tiempo. Hoy era tan cierto como en tiempo de los apóstoles que Dios había venido al mundo, el motivo para estar contentos. Todos los seres el mismo, por consiguiente, el organista hacía muy bien en declarar digno del templo aquellos aires humildes con que solía alegrarse el pueblo y que cantaban los vetustenses en sus bailes bulliciosos a cielo abierto. Aquel recuerdo de canciones efímeras que habían sido un poco de aire olvidado, le parecía a la regente una delicada obra de caridad por parte del músico, recordar los más humildes, lo que menos vale, un poco de viento que pasó, y dignificar las emociones profanas del amor, de la alegría juvenil, haciendo resonar sus cantares en el templo como ofrenda a los pies de Jesús. Todo esto era hermoso, según Ana, la religión que lo consentía, maternal, cariñosa, artística. No había allí barreras en aquel momento entre el templo y el mundo. La naturaleza entraba a borbotones por la puerta de la iglesia. En la música del órgano había recuerdos del verano, de las romerías alegres del campo, de los cánticos de los marineros a la orilla del mar. Y había olor a tomillo y madreselva, y olor a la playa, y olor a risco del monte, y dominándonos a todos olor místico de poesía inefable que arrancaba lágrimas. La vigilia exaltaba los nervios de la regenta. Su pensamiento, al remontarse, se extraviaba y al difundirse se desvanecía. Apoyó la cabeza contra la panza churrigueresca de un altar de piedra nuevo, que era el principal de la capilla en que estaba sumida en la sombra. Apenas pensaba, ya no hacía más que sentir. La verja de bronce dorado que separaba la capilla mayor del crucero se interrumpía en ambos extremos para dejar espacio a los púlpitos de hierro, todos de filigrama, servían de atriles para la epístola y el evangelio, sendas águilas doradas con las altas alas abiertas,
Ana vio aparecer en el púlpito de la izquierda del altar la figura de Gloucester, siempre torcida pero arrogante. La rica casulla de tela briscada despedía rayos herida por la luz de los sillares que acompañaban al canónigo. El arcediano, en cuanto cayó el órgano como quien quiera interrumpir una broma con una nota seria, leyó la epístola de San Pablo, apóstol a Tito, capítulo 2, dándole la intención que no tenía. Agradable a Gloucester tener ocupada por su cuenta la atención del público, y leía despacio, señalando con fuerza las terminaciones en us y en i y en is, por el tono que se daba al leer. No parecía sino que la epístola de San Pablo era cosa del mismo Gloucester, una composición suya. El órgano, como si hubiera oído llover. En cuanto terminó, el presuntuoso arcediano soltó el trapo, abrió todos sus agujeros y volvió a regar la catedral con chorritos de canciones alegres. El fuelle parecía soplar en una fragua de la que salían chispas de música retozona. Ahora tocaba como las gaitas del país, imitando el mundo tosco e incorrecto con que el gaitero jurado del ayuntamiento interpretaba el brindis de la traviata y el miserere de El Trovador. Por último, y cuando ya Ripamilán asomaba la cabecita vivaracha sobre el antepecho del otro púlpito para cantar el Evangelio, el organista la emprendió con la mondilona. Ahora sí que estarás contentón. Mondilón, mondilón, mondilón. Los carlistas y liberales que llenaban el crucero celebraron la gracia. Hubo cuchicheos, risas comprimidas, y en esto vio la regenta un signo de paz universal. En aquel momento, pensaba ella, unidos todos ante el Dios de todos que nacía, las diferencias políticas eran nimiedades que se olvidaban. Ripamilán no pudo menos de sonreír mientras colocaba con gran dificultad el libro en que había de leer el Evangelio de San Lucas sobre las alas del águila de hierro. El arcediano, en la escalera del púlpito, esperaba con los brazos cruzados sobre la panza. Cerca de él y haciendo guardia estaban dos acólitos con los ciriales. Uno era Celedonio. Sequentia Sancti Evangelii Secundum Lucam, cantó Ripamilán, muerto de sueño y aprovechándose del canto llano para bostezar en la última nota. In illo tempore, continuó. En aquel tiempo se promulgó un edicto mandando a empadronar a todo el mundo. Fue cosa de César Augusto, muy aficionado a la estadística. Este empadronamiento fue hecho por Cirino, que después fue gobernador de la Siria. Ripamilán se dormía sobre el recuerdo de Cirino, pero al llegar al empadronamiento de José, se animó el arcipreste, figurándose a los santos esposos caminos de Betlén, o mejor de Belén, y sucedió que hallándose allí, le llegó a María la hora de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolvióle en pañales y recostóle en un pesebre. Ripamilán leía ahora pausadamente a ver si se enteraba el público. Cuando llegó a los pastores que estaban en la vela cuidando sus rebaños, don Cayetano recordó su grandísima afición a la égloga y se enterneció muy de veras. Más enternecida estaba la regenta, que seguía en su libro la sencilla y sublime narración. El niño Dios, ella comprendía ahora toda la grandeza de aquella religión dulce y poética que comenzaba en una cuna y acababa en una cruz. Bendito Dios, las dulzuras que le pasaban por el alma, las mieles que gustaban su corazón, o algo que tenía un poco más abajo, más hacia el medio de su corazón, y aquel Ripamilán allá arriba, aquel viejecito que contaba lo del parto como si acabara de asistir a él. También Ripamilán estaba hermoso a su manera. En tanto, el público empezaba a impacientarse, se iba colocando la formalidad, y en algunos rincones se oían risas que provocaban algún chusco. En la nave del trasaltar, la más oscura, escondidos en la sombra de los pilares y en las capillas, algunos señoritos se divertían en echar a rodar sobre el juego de damas del pavimento de mármol monedas de cobre, cuyo profano estrépito despertaba la codicia de la gente menuda. Bandas de pilletes que ya esperaban ojo avisor la tradicional profanación, corrían tras las monedas, y al caer tanto sobre una sola en racimo,
de carne y andrajos excitaban las risas de los fieles, mientras ellos se empujaban, pisaban y mordían, disputándose los chavos miserables. Pero llegada la ronda y el racimo de pillos se deshacía, cada cual corría por su lado. La ronda la presidía el señor magistral de roquete y capa de coro. En las manos cruzadas sobre el vientre llevaba el bonete. A la derecha e izquierda, como dándole guardia, caminaba con paso solemne acólitos con sendas hachas de cera. La ronda daba vueltas por el trascoro, las naves y el trasaltar. Se vigilaba para evitar abusos de mayor cuantía, la oscuridad del templo, los excesos de la colación clásica, la falta de respeto que el pueblo creía tradicional en la misa del gallo, hacían necesarias todas estas precauciones. Había otra clase de profanaciones que no podía evitar la ronda. Apiñábanse el público en el crucero, oprimiéndose unos a otros contra la verja del altar mayor y la valla del centro, debajo de los púlpitos, y quedaban en el resto de la catedral muy a sus anchas los pocos que preferían la comodidad al calorcillo humano de aquel montón de carne repleta. Como la religión es igual para todos, allí se mezclaban todas las clases, edades y condiciones. Obdulia Fandiño, en pie, oía la misa apoyando su devocionario en la espalda de Pedro, el cocinero de Vegallana, y nunca sentía la viuda el aliento de Pepe Ronsal, que no podía, ni tal vez quería impedir que los de atrás empujasen. Para la de Fandiño, la religión era esto: apretarse, estrujarse, sin distinción de clases ni sexos en las grandes solemnidades con que la Iglesia conmemora acontecimientos importantes de que ella, Obdulia, tenía muy confusa idea. Visitación estaba también allí, más cerca de la capilla, con la cabeza metida entre las rejas. Paco Vegallana, cerca de Visitación, fingía resistir la fuerza anónima que la arrojaba como un oleaje sobre su prima Delmira, la joven roja como una cereza, con los ojos en un San José de su devocionario y el alma en los movimientos de su primo. Procuraba huir de la valla del centro, contra la cual amenazaban aplastarla aquellas horas humanas que allí, en lo oscuro, imitaban la del mar batiendo un peñusco en la negrura de su sombra. Todo el elemento joven de que hablaba el Lábaro en sus crónicas del pequeñísimo gran mundo de Vetusta estaba allí en el crucero de la catedral, oyendo como entre sueños el órgano, dirigiendo la colación de Nochebuena, viendo lucecillas, sintiendo entre temblores de la pereza pinchazos de la carne. El sueño traía impíos disparates, ideas que eran profanaciones y se desechaban para atenerse a los pecados que eran beñades con que brindaba la realidad ambiente. Miradas y sonrisas, si la distancia no consentía otra cosa, iban y venían enfilándose como podían en aquella selva espesa de cabezas humanas. Se tosía mucho y no todas las toses eran ingenuas. En aquella quietud soporífera, en aquella oscuridad de pesadilla, hubieran permanecido aquellos caballeritos y aquellas señoritas hasta el amanecer, de buen grado. Obdulia pensaba, aunque es claro que no lo decía sino en el seno de la mayor confianza, pensaba que el hacer el oso, que era lo que llamaba timarse Joaquín Orgaz, él siempre era agradable, no era mucho más que una iglesia, porque allí tenía un cachê, y para la viuda las cosas con cachê eran las mejores. Era la inmoralidad que acusaba aquella aglomeración de malos cristianos. Estaba pensando precisamente don Pompeyo Guimarán, que, mal curado de una fiebre, había consentido en cenar con don Álvaro Orgaz, Foja y demás trasnochadores en el casino, y había venido con ellos a la misa de gallo. Sí, le remordía la conciencia en medio de su embriaguez, pero el hecho era que estaba allí. Habían empezado por emborracharle con un licor dulce que ahora le estaba dando náuseas, un licor que le había convertido el estómago en algo así como una perfumería. ¡Uf! ¡Qué asco! Después le habían hecho comer más de la cuenta y beber últimamente de todo, y cuando él se preparaba a volverse a su casa, si alguno de aquellos señores tenía la bondad de acompañarle o, colmo de las bromas pesadas y ofensivas, habían dado con él en medio de la catedral, donde no había puesto los pies hacía muchos años. Había protestado. Había querido marcharse, pero no le dejaron, y él tampoco se atrevía a buscar solo su casa, y en la calle hacía frío.
Señores, dijo en voz baja a don Álvaro y a Orgaz, conste que protesto y que obedezco a fuerza mayor, a la fuerza de la borrachera de ustedes al permanecer en semejante sitio. Bien, hombre, bien, conste que esto no es una abdicación, no, que ha de ser la abdicación, ni una profanación. Ni una profanación. Yo respeto todas las religiones, aunque no profeso ninguna. ¿Qué dirá el mundo si sabe que yo vengo aquí, con una compañía de borrachos matriculados? Reconozco en el palomo el derecho de arrojarme del templo a latigazos o a patadas. Ya lo sabemos, hombre, pudo balbucear Foja. En resumen, don Pompeyo reconoce que él aquí representa lo mismo que los perros en misa. Comparación exacta. Eso, yo aquí lo mismo que un perro. Y además esto repugna. Oigan ustedes a ese organista borracho como ustedes probablemente convierte el templo del Señor, llamémoslo así, en un baile de candil, en una orgía. Señores, ¿en qué quedamos? ¿Es que ha nacido Cristo o es que ha resucitado el Dios Pan? Y pum, pim, pum. Yo soy el general, bum, bum. Esto lo cantó bajito Joaquín Orgaz, tocando el tambor en la cabeza de Guimarán, y acto continuo en Mediquillo salió de la capilla oscura donde se representaba tal escena, y se fue a buscar a Obdulia entre la multitud y la encontró emparejada entre el formidable Ronsal y el cocinero de Paco. Joaquín dio media vuelta y se volvió a su lado, volvió al lado de don Pompeyo. La capilla de la que se oía la misa, la regenta estaba separada sola por una verja alta de la que se habían escondido los trasnochadores del casino. Ana oyó la voz de Orgaz, que disuadía al ateo de su propósito de abandonar el templo, pero de una capilla a otra no se distinguían las personas, pues solo se veían bultos. Cuando pasó la ronda fue otra cosa. Las hachas de los acóricos dejaron a Anita ver a una claridad temblona y amarillenta la figura arrogante del magistral, al mismo tiempo que la esbelta y graciosa de don Álvaro, que con los ojos medio cerrados, semidormido, con la cabeza inclinada y tomado de la verja que separaba las capillas, parecía atender a los oficios divinos con el recogimiento propio de un sincero cristiano. El magistral también pudo ver a la regenta y a don Álvaro casi juntos, aunque mellaba entre ellos la verja. Le tembló el bonete en las manos, necesitó gran esfuerzo para continuar aquella procesión que en aquel instante le pareció ridícula. Mesía no vio ni al magistral ni a la regenta, ni a nadie. Estaba medio dormido en pie, estaba borracho, pero en la embriaguez no era nunca escandalosa. Nadie sospechaba su estado. Ana siguió viendo a don Álvaro, aunque después que la ronda se alejó con sus luces sonolientas, siguió viéndole en su cerebro y se le antojó vestido de rojo con un traje muy ajustado y muy airoso. No sabía si era aquello un traje de Mefistófeles de ópera o del cazador elegante, pero estaba el enemigo muy hermoso, y estaba allí cerca, detrás de aquella reja. Si daba 3 pasos podía tocarla a ella. El órgano se despedía de los fieles con las mayores locuras del repertorio, un aire que Ana había oído por primera vez al lado de Mesía en la romería de San Blas, aquel mismo año. Cerró los ojos que se le habían llenado de lágrimas. ¿Por dónde la tomaba ahora la tentación? Se hacía sentimental, tierna, evocaba recuerdos, la autoridad de los recuerdos, que era siempre cosa sagrada, dulce, entrañable. ¿Qué había pasado en aquella romería de San Blas? Nada, y sin embargo, ahora, recordando aquella tarde por culpa del organista, Ana veía a don Álvaro a su lado, muerto de amor, mudo de respeto, y a sí misma se veía contenta en lo más hondo del alma. ¡Ay, sí! En una hondura del alma, o del cuerpo, o del infierno, a que no llegaban las suaves pláticas del misticismo y fraternidad de que seguía gozando en compañía de aquel señor canónigo que acababa de pasar por allí con las manos cruzadas sobre el vientre, rodeado de monaguillos. Cuando Ana procuró sacudir moviendo la cabeza aquellas imágenes importunas y pecaminosas, el templo iba quedándose vacío. Tuvo ella frío y casi miedo a la sombra de un confesionario en que ella se apoyaba. Se levantó y salió de la catedral, que empezaba a dormirse. El órgano se había callado como un borracho que duerme después de alborotar el mundo. Las luces se apagaban. En el pórtico encontró a Ana magistral. Don Fermín estaba pálido. Lo vio ella a la luz de una cerilla que encendieron por allí. Cuando volvió la oscuridad, de paz se acercó a la regenta y con una voz dulce en que había quejas le preguntó: ¿se ha divertido usted en misa? ¿Divertirme en misa? Quiero decir, si le ha gustado lo que tocan, lo que cantan.
Notó Ana que su confesor no sabía lo que decía. En aquel momento salían del pórtico. En la calle había algunos grupos de rezagados. Había que separarse. Buenas noches, dijo el magistral con tono de mal humor, casi con ira, y embozándose sin decir más, tomó a paso largo el camino de su casa. Ana sintió deseos de seguirle. Ella no sabía por qué, pero le tenía enojado. ¿Qué había hecho ella? Pensar en el enemigo, gozar con recuerdos vitandos. Pero de todo eso, ¿cómo podía tener don Fermín noticia? Y se había marchado así, una profunda lástima y una gratitud que parecía amor invadieron el ánimo de Ana en aquel instante. Oh, ¿por qué ella no podía ahora ir con aquel hombre, llamarle, consolarle, probarle que era la de siempre, que ella no le volvía la espalda, como tantas otras? Sí, le volvían la espalda a él, el santo, el hombre de genio, el mártir de la piedad, le volvían la espalda las que antes se le disputaban, y todo por viles calumnias. Ella no, ella creía en él, le seguiría ciega al fin del mundo. Sabía que entre él y Santa Teresa la habían salvado del infierno, pero no se podía correr detrás de él para consolarle, para decirle todo esto. ¿Qué hubiera pensado sin ir más lejos? Petra, la doncella que estaba allí a su lado, silenciosa, sonriente, cada día más antipática y más servicial y más insufrible. Petra, mientras hablaron el magistral y Ana, se había separado discretamente 2 pasos. Al ver al provisor escapar y embozarse con tanto garbo, pensó la criada, están de monos, y sonrió. La regenta tomó el camino de la Plaza Nueva. Iba andando medio dormida. Estaba como embriagada de sueño y música y fantasía. Sin saber cómo, se encontró en el portal de su casa pensando en el niño Jesús, en su cuna, en el portal de Belén. Ella se figuraba la escena como la representaba un nacimiento que había visto aquella noche a primera hora. Cuando se quedó sola en su tocador, se puso a despeinarse frente al espejo. Suelto el cabello, cayó sobre la espalda. Era verdad, ella se parecía a la Virgen de la silla, pero le faltaba el niño, y cruzada de brazos se detuvo contemplando algunos segundos. A veces tenía miedo de volverse loca. La piedad huía de repente y la dominaba una pereza invencible de buscar el remedio para aquella sequedad del alma en la oración o en las lecturas piadosas, y la meditaba pocas veces, si se paraba a evocar pensamientos religiosos, a contemplar abstracciones sagradas. En vez de Dios se representaba Mesías. Creía que había muerto aquella Ana que iba y venía de la desesperación a la esperanza, de la rebeldía a la resignación, y no había tal. Estaba allí, dentro de ella, sojuzgada, sí, perseguida, arrinconada, pero no muerta, como San Juan degollado, dando voces desde la cisterna en que Herodías le guardaba. La regenta rebelde, la pecadora de pensamiento, gritaba desde el fondo de las entrañas, y sus gritos se oían por todo el cerebro. Aquella Ana prohibida era una especie de tenía que se comía todos los buenos propósitos de Ana, la devota, la hermana humilde y cariñosa del magistral, el niño Jesús. Qué dulce emoción despertaba aquella imagen, pero ¿por qué había servido evocarla para dar tormento al cerebro? La necesidad del amor maternal se despertaba en aquella hora de vigilia con una vaguedad tierna, anhelante. Ana se vio en su tocador en una soledad que la asustaba y daba frío. Un hijo hubiera puesto fin a tanta angustia. En todas aquellas luchas de su espíritu ocioso que buscaba fuera del centro natural de la vida, fuera del hogar, pábulo para el afán del amor, objeto para la sed de sacrificio. Sin saber lo que hacía, Ana salió de sus habitaciones, atravesó el estrado a oscuras como solía, dejó atrás un pasillo, el comedor, la galería, y sin ruido llegó a la puerta de la alcoba de Quintanar. No estaba bien cerrada aquella puerta, y por un intersticio vio a Ana claridad. No dormía su marido, se oía un rum de palabras. ¿Con quién habla ese hombre? Acercó la regenta el rostro a la raya de la luz y vio a don Víctor sentado en su lecho, de medio cuerpo abajo lo cubría la ropa de la cama, y la parte del torso que quedaba afuera abrigábala una chaqueta de franela roja. No usaba gorro de dormir. Don Víctor, por una superstición respetable, él, incapaz de sospechar de Ana la falta más leve, huía de los gorros de noche por una preocupación literaria. Decía que el gorro de dormir era una punta que atraía los atributos de la infidelidad conyugal. Pero aquella noche había tenido frío
y bebía aquel gorro verde con larga borla de oro. Ana vio y oyó que en aquel traje grotesco Quintanar leía en voz alta a la luz de un candelabro elástico clavado en la pared, pero hacía más que leer, declamaba, y con cierto miedo de que su marido se hubiera vuelto loco, pudo ver la regenta que don Víctor, entusiasmado, levantaba un brazo cuya mano oprimía temblorosa el puño de una espada muy larga, de soberbios gavilanes retorcidos, y don Víctor leía con énfasis y esgrimía el acero brillante como si estuviera armando caballero al espíritu familiar de las comedias de capa y espada. Admitida la situación en que se creía Quintanar, era muy noble y verosímil acción la de azotar el aire con el limpio acero. Se trataba de defender en hermosos versos del siglo XVII a una señora que un hermano quería descubrir y matar, y don Víctor juraba en quintillas que antes le haría a él tajadas que consentir, siendo como era caballero, atrocidad semejante. Pero como la regenta no estaba en antecedentes, sintió el alma en los pies al considerar que aquel hombre con gorro y chaqueta de franela que repartía mandobles desde la cama a la 1 de la noche era su marido, la única persona de este mundo que tenía derecho a las caricias de ella, a su amor, a procurarle aquellas delicias que ella suponía en la maternidad que tanto echaba de menos ahora, con motivos del portal de Belén y otros recuerdos análogos. Iba la regenta al cuarto de su marido con ánimo de conversar, si estaba despierto, de hablarle de la misa del gallo, sentada a su lado sobre el lecho. Quería la infeliz desechar la idea de que se la volvían loca aquellas emociones contradictorias de piedad exaltada y de la carne rebelde y desabrida, y quería palabras dulces, intimidad cordial, el calor de la familia, algo más, aunque la avergonzaba vagamente el quererlo. Quería, no sabía a qué tenía derecho, y encontraba a su marido declamando de medio cuerpo arriba como muñeco de resortes que salta en una caja de sorpresas. La hora de indignación subió al rostro de la regente y lo cubrió de llamas rojas. Dio un paso atrás Anita, decidiendo no entrar en el teatro de su marida, pero su falda meñó algo en el suelo porque don Víctor gritó asustado. ¿Quién anda ahí?, repitió exaltado don Víctor, que se había asustado un poco a sí mismo con aquellos versos fanfarrones, y algo más tranquilo dijo a poco: Petra, Petra, ¿eres tú, Petra? Una sospecha cruzó la imaginación de Ana, unos celos grotescos, tal lo reputó, se le aparecieron casi como una forma de la tentación que le perseguía. Si aquel hombre sería amante de su criada. Anselmo, Anselmo, añadió don Víctor en el mismo tono suave y familiar, y Ana se retiró de puntillas, avergonzada de muchas cosas, de sus sospechas, de su vago deseo de que ya se le antojaba ridículo, de su marido, de sí misma. Oh, qué ridículo viaje por salas y pasillos oscuras a las 2 de la madrugada, en busca de un imposible, de una grotesca farsa, de un absurdo cómico, pero tan amargo para ella, y Ana, sin querer, como siempre, mientras iba a tontas por el salón, pero sin tropezar, pensaba, ¿y si ahora, por milagro de amor, Álvaro se presentase aquí en esta oscuridad y me tomase y me abrazase por la cintura y me dijera: tú eres mi amor, yo infeliz, yo miserable, yo carne flaca? ¿Qué haría si no sucumbir, perder el sentido en sus brazos? Sí, sucumbir, gritó todo dentro de ella, y desvanecida buscó a tientas el sofá de damasco y sobre él, tendida, medio desnuda, lloró sin saber cuánto tiempo. Una campanada del reloj del comedor la despertó de aquella somnolencia de fiebre. Tembló de frío y a tientas otra vez, el cabello por la espalda, la bata ceñida y abierta por el pecho, llegó Ana a su tocador. La luz de esperma que se reflejaba en el espejo estaba próxima a extinguirse, se acababa, y Ana vio como un hermoso fantasma flotante en el fondo oscuro de alcoba que tenía enfrente en el cristal límpido. Sonrió a su imagen con una amargura que le pareció diabólica. Tuvo miedo de sí misma, se refugió en la alcoba y sobre la piel del tigre dejó caer toda la ropa de que se despojaba para dormir. En un rincón del cuarto había dejado Petro olvidado los zorros con que limpiaba algunos muebles que necesitaban tales disciplinas, y pensando ella misma en que estaba borracha, no sabía de qué, Ana, desnuda, viendo a trecho su propia carne en el raso entre la baranda, saltó al rincón, empuñó los zorros de ribetes de la negra y sin piedad azotó su hermosura inútil.
una, dos, 10 veces. Y como aquello también era ridículo, arrojó lejos de sí las prosaicas disciplinas, entró en un brinco de vacante en su lecho y, más exaltada en su cólera por la frialdad voluptuosa de las sábanas, algo húmedas, mordió con furor la almohada, a fuerza de no querer pensar, por huir de sí misma. Media hora después se quedó dormida. Aquella misma mañana, a las 8, Ana solo pensaba por delante de la casa del pasaba por delante de la casa del magistral. ¿A qué había ido allí? Aquel no era el camino de la catedral, una vaga esperanza de encontrar a don Fermín, de verme al balcón, de algo que ella no podía precisar, le había hecho tomar por la calle de los Canónigos. No topó con el suyo, se dirigió a la catedral y se sentó sobre la tarima que había en medio del crucero, desde el corro a la capilla del altar mayor, apoyada la cabeza en la valla dorada, fría como un carámbano. La regente estuvo oyendo misa desde lejos, rezando oraciones que no terminaban y soñando despierta hasta que concluyó el coro. Vio entrar en él a su amigo, a De Paz, a quien sonrió cariñosa, con la dulzura que a él le entraba por las entrañas como si fuera fuego. El magistral no sonrió, pero su mirada fue intensa. Duró muy poco, pero dijo muchas cosas. Acusó, se quejó, inquirió, perdonó, agradeció. Y pasó don Fermín, entró en el corro y se fue a un rincón. Terminadas las horas canónicas, el magistral salió, se inclinó ante el altar, se dirigió a la sacristía y a poco volvió a verle la regenta, sin roquete, museta ni capa, con manteo y el sombrero en la mano. Otra vez se miraron, ahora sonrieron los dos. Ana se levantó 5 minutos después, sin necesidad de decírselo, no por señas. Acudieron ambos a una cita. Se encontraron a poco en el salón de doña Petronila Rianzares, donde había muchas señoras y 3 clérigos. Allí se había reunido la flor y nata de lo que llamaba el alerta, el elemento levítico de la población, aquellas señoras de respetable aspecto, las más guapas, guapas y jóvenes algunas, celebraban con alegría evangélica el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, como si el Hijo de María hubiese venido al mundo exclusivamente para ellas y otras cuantas personas distinguidas. La natividad del Señor se le antojaba algo como una fiesta de familia. Doña Petronila, con una mantelera de raso negro, antiquísima, mal cortada, recibía a su mundo devoto como si estuviese ella de cumpleaños. Todo se volvía allí sonrisas, apretones de manos, elogios mutuos, carcajadas sonoras que reflejaban el interior contento de aquellas almas en gracia de Dios. El magistral fue recibido en triunfo. ¡Qué fino! ¡Qué atento! Una hora después tenía que subir al púlpito en la catedral a predicar un sermón de las 2 de tabla, y sin embargo acudía antes a dar las Pascuas a su amiga doña Petronila. ¡Qué hombre! ¡Qué ángel! ¡Qué pico de oro! ¡Qué lumbrera! El excreto de don Fermín no había llegado al círculo de doña Petronila. Allí nadie dudaba de la virtud del provisor, nadie la discutía. Si alguno de los presentes fuera de aquel salón venerable se atrevía a calumniar a aquel santo, no se sabía, no se quería saber, pero en casa del gran Constantino nadie osaría poner en tela de juicio la santidad de Crisóstomo Vetustente. Poco tiempo consiguieron verlas solas doña Ana y don Fermín. Fue en el gabinete de doña Petronila. Ella los encontró, pero sonriéndoles y saludando con la mano le dijo desde la puerta: nada, nada, venía por unos papeles, ya volveré. Ana iba a llamarla, no había secreto. ¿Por qué se retiraba aquella señora? Esto quería decirle, pero un gesto del magistral la contuvo. Déjelo usted, dijo, De Paz con un tono imperioso que a la regenta siempre le sonaba bien. Eso quería ella, que el magistral mandase, dispusiese de ella y de sus actos. Ana se volvió hacia De Paz, que estaba cerca del balcón, y le sonrió. Como antes, en la catedral, aquella sonrisa pedía perdón y bendecía. Don Fermín estaba pálido, le temblaba la voz, estaba más delgado que por el verano. En esto pensaba Anita. Estoy tan cansado, dijo él, y suspiró con mucha tristeza. Ana se sentó a su lado, al verle dejarse caer en una butaca. Estoy tan solo. ¿Cómo solo? No entiendo. Mi madre me adora, ya lo sé, pero no es como yo. Ella procura mi bien por un camino que yo no quiero seguir ya. Usted sabe todo esto, Ana. Pero, ¿por qué está usted solo? Y lo demás,
Los demás no son mi madre, no son nada mío. ¿Qué tiene usted, Ana? ¿Se pone usted mala? ¿Qué es eso? Llamaré. No, no, de ningún modo. Un escalofrío, un temblor. Ya pasó. Esto no es nada. ¿Tendrá usted un ataque? No, el ataque se presenta con otros síntomas. Deje usted. Esto es frío, humedad, nada. Callaron. De paz vio que Ana contenía el llanto que quería saltar a la cara. ¿Qué sucede aquí? Yo necesito saberlo todo. Tengo derecho. Creo que tengo derecho. Ana cayó de rodillas a los pies de su hermano mayor y sollozando pudo decir, sí, todo lo sabrá usted, pero aquí no, en la iglesia, mañana temprano. No, no, esta tarde. El magistral se puso de pie sin que lo viese ella, que tenía escondida la cabeza entre las manos, levantó los brazos y llevó los puños crispados a los ojos, dio 2 vueltas por el gabinete, volvió a paso largo al lado de la regenta que seguía de rodillas, sollozando y ahogando el llanto para que no sonase. Ahora, Ana, ahora es mejor, aquí, aún hay tiempo, aquí no, no, ya es hora, va usted a llegar tarde. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Por caridad, señora, por compasión. Ana, ¿no ve usted que tiemblo como una vara verde? Yo no soy un juguete. ¿Qué pasa? ¿Qué debo temer? Ayer ese hombre estaba borracho. Él y otros pasaron delante de mi casa a las 3 de la madrugada. Orgaz le llamaba a gritos. Álvaro, Álvaro, aquí vive tu rival. Eso decía, tu rival. La calumnia ha llegado hasta ahí. Ana miró espantada al provisor, parecía que no comprendía sus palabras. Sí, señora, les pesa nuestra amistad y quieren separarnos, y así podrán conseguirlo, echar todo en medio, y se acabó. Era la primera vez que el magistral hablaba así. Jamás se había acordado en sus conversaciones de aquel peligro, de aquella calumnia. Él pensaba en ella, pero no convenía a sus planes decir a la regenta, soy hombre, tú eres mujer, el mundo juzga con malicia, pero ahora, sin poder contenerse, había dicho, tu rival, con fuerza, aunque aquellas palabras pudiesen asustar a la regenta. Sí, él también era hombre, podía ser rival, ¿por qué no? No se conocía, se paseaba por el gabinete como una fiera en su jaula, comprendía que en aquel momento diría todo lo que le sugiriese una pasión exaltada, el amor propio herido, después le pasaría de haber hablado, pero no importaba, algo quería deshogar, ay, no era el Fermín de antaño. Ana se levantó, esperó que el magistral llegase en sus paseos al extremo del gabinete y dijo, no me ha comprendido usted, yo soy la que está sola, usted es el ingrato, su madre le querrá más que yo, pero no le debe tanto como yo. Yo he jurado a Dios morir por usted si hace falta, el mundo entero le calumnia, le persigue, y yo aborrezco al mundo entero, y se arrojó a los pies de, y me arrojo a los pies de usted para contarle mis secretos más hondos. No sabía que el sacrificio podría ser por usted. Ahora ya lo sé. Usted me lo ha descubierto. Hablan de mi honra, miserables. Yo no sospechaba que se pudiera hablar de eso. Pero bueno, que hablen. Yo no quiero separarme del mártir que persiguen con calumnias como a pedradas. Quiero que las piedras que le hieran a usted me hieran a mí. Yo he de estar a sus pies hasta la muerte. Ya sé para qué sirvo yo. Ya sé para qué nací yo. Para esto. Para estar a los pies del mártir que matar a calumnias. Silencio, silencio, Anita, que vuelve esa señora. El magistral, que ahora estaba rojo y tenía los pómulos como brasas, se acercó a la regenta, le oprimió las manos y dijo ronco, estrangulado por la pasión, Ana, Ana, sin falta esta tarde, y ahora a la catedral, junto al altar de la Concepción, enfrente del púlpito. Hasta la tarde, pero vaya usted tranquilo, casi todo lo que tenía que decir está dicho, pero de ese hombre, nada. La voz de doña Petronila se había oído cuando el magistral avisó que llegaba. Hablaba desde lejos la señora de Rianzares, que decía, allá va el señor magistral, está en mi gabinete solo, pasando su sermón sin duda. Y entró cuando Ana se volvía un poco para ocultar a su amiga la confusión que él hubiera leído en el rostro de ella, a no haber tenido que atender a doña Petronila, que gritaba, vamos, listo, listo, que le esperan, que creo que ha empezado la misa. El magistral desapareció por la puerta de la alcoba por donde había entrado el ama de la casa. Miró al gran Constantino, a la regente, y tomándole la cabeza con ambas manos, la besó con estrépito en la frente y después dijo, pero qué hermosísima está hoy esta Rosa de Jericó. A la catedral, gritaron los del salón.
y llegaron Ana y el obispo madre al trascoro al mismo tiempo que de paz subía con majestuoso paso al púlpito, donde Ripamilán cantara al comenzar el día el Evangelio de San Lucas. Buscaron sitio al pie del altar de la Concepción. Desde aquí se ve perfectamente, dijo doña Petronila, e inclinándose hacia Ana, añadió en voz baja y melosa: miren usted, está hoy lo que se llama hermosísimo, ese apóstol de los gentiles, que es roquete, parece de espuma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.